El versículo clave es el que vamos a leer todos juntos en este momento. Se encuentra en Habacuc capítulo 2, verso 4. Cuando lo tengan listo me dicen amén. Cuando tengan las Biblias de papel. Ah, no, eso es para los sábados, sí. Habacuc 2, 4. Cuando lo tengamos listo lo vamos a decir a toda voz. Ahora sí. ¿Listos? ¿Lista, Emma? Ok, 1, 2, 3. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que la Escritura a mí me quiere comunicar, hermanos? Y yo necesito que ustedes me ayuden en esta noche en esto. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué cree usted que específicamente dice ahí? ¿Qué es el mensaje que el autor quiso dejar plasmado, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, sobre 2:4? ¿Qué significa esto? Este texto fue un texto que a uno de los grandes reformadores lo tomó, ¿verdad? Estamos hablando de quién, de un gran reformador, de Martín Lutero. Martín Lutero fue inspirado por este texto, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es entonces para nosotros este texto, este tema? El alma cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El alma, esto es una composición en la parte literaria en donde se encuentran dos lados de una moneda, ¿verdad? En el cual el creyente tiene que definir en cuál lado de la moneda va a vivir. Un lado es el alma que no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué digo que es dos caras de una misma moneda? Porque estos dos aspectos son latentes en el ser humano: el orgullo y la fe. La fe a nosotros se nos da como un punto de partida de parte de Dios. El orgullo por sí mismo en nuestra naturaleza humana está. Entonces, estos dos tiempos, parece que, o esta moneda de dos caras, podemos descifrarla y podemos ver y decir, ¿en qué lado estoy yo? ¿El orgullo o la fe? El orgullo es algo que por muchos motivos el ser humano prolonga en el tiempo, aún siendo cristiano. ¿O no conocen algún cristiano que es orgulloso? ¿Sí o no? Sí, no, sí, sí. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque la naturaleza humana está ahí, mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué lado nosotros estamos plasmando nuestras vidas cristianas? ¿Sobre el orgullo o sobre la fe? Cuando hablamos de este texto, estamos diciendo entonces que el profeta tiene en mente algo que de verdad tiene que resolver. Entonces, pensemos en eso y usted tiene que echar para su saco y yo para el mío, a ver en qué momento histórico de mi vida estoy. ¿El orgullo o la fe? El justo vive por fe. El que es orgulloso, el alma de esa persona no es recta, es malvada, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que preguntarse, bueno, entonces hay gente malvada dentro del cristianismo. Díganme en algo. Hermanos, porque están tan callados, no les dieron café. Bueno, el nombre de Habacuc quiere decir el que abraza, pero no en el sentido romántico, no es ese el sentido, sino que es en el sentido de consolar. Y este es un libro de consuelo. El consuelo posiblemente sea el problema más penoso al que se tiene que enfrentar los seres humanos. Y ahí está una de las razones por qué el orgullo toma lugar. Porque cuando hay circunstancias y hay problemas, es lo más penoso que alguien tiene que enfrentar.
Es decir, el gran interrogante de por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Este es el gran tema, o uno de los, sí, el gran tema de Habacuc. La pregunta que aquí aparece es la pregunta más actual que yo he escuchado, que yo he visto. Es decir, al leer nosotros la Habacuc descubrimos que el problema que él tuvo fue contender sobre el por qué Dios permitía o por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Creo que esta es la perspectiva que hoy tenemos nosotros. Y tal vez si no me contestaron la primera, la segunda sí me la pueden contestar. ¿Usted alguna vez le ha preguntado a Dios por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Y qué le contestó Dios? ¿Ah? Ve- ¿Verdad? Una de las partes del orgullo tiene que ver con eso. Ajá. Pero vean a Habacuc, por ejemplo, digamos, y en esto que Alcira apunta ahí, ¿verdad? Dígalo otra vez duro. Ajá. Ese es el alma orgullosa. Mas el justo por la fe vivirá, que fue lo que como arrancamos diciendo. Entonces no pierde el hilo de eso, porque ahí es donde está el problema. ¿Por qué yo quiero preguntarle a Dios que por qué me está pasando lo que me esté pasando? Es decir, ¿por qué enfrentar al ser humano en esta forma donde yo le digo, Dios, ¿por qué suceden ciertas cosas? Yo no conozco una pregunta más actual que esta, hermanos, y muy importante. Entonces, cuando leemos a Habacuc, vamos a descubrir que el problema con que él tuvo que contender, sobre el cual acabó para averiguar la respuesta, lo que hace es que hizo posible que convirtiese al Consolador en uno que podía abrazar al pueblo de su sufrimiento. Por eso, lo que significa Habacuc es abrazar. Esta profecía no es para el pueblo. Esta profecía era para Habacuc particularmente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a estar leyendo Habacuc, vamos a tener que pensar en Habacuc. No era solo para un asunto del pueblo, ¿verdad? Habacuc va a descubrir que el problema con que él tiene que contender, ¿verdad? Es mucho. El profeta vivió en un tiempo muy parecido al nuestro, con el que nos enfrentamos nosotros ahorita, actualmente, ¿verdad? El profeta vivió en ese tiempo y vivió en una época en la que hubo una gran corrupción nacional y la aflicción en que la nación y la tierra estaban llenas de violencia. ¿Ha visto usted la violencia de estos días? Es impresionante, ¿verdad? ¿Qué impacto? ¿Qué impacto más fuerte? La gente se mata y si no los matan, se matan solos, ¿verdad? La gente se suicida. Costa Rica es uno de los países con uno de los más altos índices de suicidio. Irónico, ¿ah? Somos el país más feliz del mundo. Y más irónico. El problema está en el corazón del hombre. Un hombre, ¿sí? Un hombre que confía en Dios, pero está perplejo y le salen dos preguntas. Vamos a capítulo 1 de Habacuc. Vean las preguntas que le salen a Habacuc. Salen dos preguntas y Habacuc dice en uno 2 4. ¿Estamos ahí? Vea lo que él pregunta. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Sabe lo que es pararse usted al Dios Santo y decirle, ¿por qué usted no me oye? Qué susto, ¿ah? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y en el verso 2, hermanos,
¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Las preguntas que Habacuc pone aquí en esa perspectiva es parte de lo que hoy tal vez nosotros queremos decirle a Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? Voy a clamar y usted no me va a oír. Bueno, pero uno le pareciera como que esta pregunta es una pregunta muy difícil, muy fuerte, pero ¿cuántas veces nosotros hacemos eso? Tal vez no con esas palabras. ¿Qué palabras usamos? Por ejemplo, ¿qué otras palabras? Estoy cansada. ¿Qué otras? Estoy aburrida. Siempre lo mismo. ¿Qué otras? ¿Hasta cuándo? Ya no quiero más. ¿Hasta cuándo? Esta pregunta que él hace, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú me libres? Porque él dice, me muestras iniquidad y me haces ver la aflicción. Surgen pleitos, contiendas, destrucción, violencia, están delante de mí, la ley pierde su poder. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo nosotros aquí en este país nosotros somos productores de leyes. Sí, productores de leyes. Aquí cada vez se hacen más leyes. Ni una sola a veces se cumple, pero se hacen más leyes. Y cada vez que sale algo, hay una nueva ley. La ley contra los perros, la ley contra el maltrato de los perros, la ley contra los chiquitos. Ahora sale otra ley. Si usted tiene tantos años, usted no puede estar con una menor de edad porque hasta los ciertos años. ¿Se ve eso? Cada cosa aquí es una ley, ¿verdad? Este es un fenómeno y es parte de lo que Habacuc vivía. Y nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿por qué actualmente está sucediendo lo que el profeta vivió? ¿Qué es el escenario que nosotros tenemos hoy que tenemos que también ver y resolver? Aquí viene el fondo del asunto, hermanos. El profeta está protestando y está diciéndole a Dios, usted no contesta, usted no responde. Una de las cosas de las cuales Dios en un momento dado le va a contestar y le va a decir, ¿verdad? Es un hombre Habacuc es un hombre de Dios, sin embargo sabe que lo que hay que hacer con un problema es presentárselo a Dios, a pesar de la queja, hermano. Y es importante este principio, a pesar de la queja, pero ¿a dónde va a llevar usted sus problemas? A pesar de que Habacuc se está quejando, al final lo importante es llevar su queja delante de Dios. Porque usted y yo, si no la llevamos delante de Dios, la llevaremos delante de quien sea. Cuando usted y yo no llevamos la queja delante de Dios, nos convertimos en murmuradores. Porque entonces yo voy a decirle a otra persona lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso. Y esa otra persona me va a retroalimentar afirmándome algunas de las cosas que no son una respuesta. ¿Por qué es que los seres humanos hacemos eso? Normalmente los seres humanos hacemos eso porque nosotros necesitamos una respuesta. Nosotros queremos una respuesta a todo. Y la respuesta de Dios, que siempre está, a nosotros no siempre nos gusta. ¿Cuántos están aquí? Eso es lo que nos pasa. Porque usted sabe que Dios a usted le responde, pero usted no quiere tanto esa respuesta. Dios, cuando este hombre ha estado, o cuando alguien ha estado orando sobre su problema y no ha obtenido ninguna respuesta, hay un asunto que se vuelve confuso, hermanos. Y entonces empieza a prolongarse en esas preguntas más profundas, ¿hasta cuándo? Y entonces el hombre empieza a tratar de justificar algo, Señor, pero yo soy cristiano, pero vea que, Señor, que yo me porto bien, vea que yo, vea que yo doy, vea que yo sirvo, vea que yo funciono, vea que yo trabajo. Sin embargo, hermanos, esto no es la forma en que Dios va a operar y ni vamos a poder torcerle el brazo a Dios así. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? Como, Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Verdad? ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos de hacer? El corazón
se confunde, hermanos. Los sentimientos y las emociones nos juegan una mala pasada. Habacuc se sentó a esperar. Vea lo que hace Habacuc. Habacuc se sentó a esperar. En el capítulo 2 y en el verso 1 dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Hermanos, aquí ya empezó Habacuc en una forma distinta. Dios le contesta con una visión y con 5 ayes. ¿Usted cree que esta era la respuesta que Habacuc buscaba? Acuérdense, ¿cuál fue la queja de Habacuc? Así bien rápido. ¿Quién me dice? ¿Qué era la queja de Habacuc? Ah, la violencia, la justicia, ¿qué más? Ajá. ¿Hasta cuándo? Esperaba un cambio, ¿verdad? Esperando para ver si se producía un avivamiento, ¿verdad? A ver si pasaba algo. Entonces, lo que Dios hace con Habacuc en 2.5, vean en 2.5. También el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Cuando Habacuc ve cómo Jehová responde, él dice, esto es algo que de verdad tengo que verlo de una forma diferente, hermanos. Yo no sé, y cuando yo leo a Habacuc y yo veo cómo Dios le responde, porque Dios responde a Habacuc, lo asombroso de esta profecía es que no lo dirige al pueblo, sino que la dirige a él específicamente. Y cuando nosotros nos enfrentamos de vez en cuando con ese problema, Dios nos responde a nosotros de esa manera, de una manera en la que a veces usted y yo no entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo, por qué está pasando lo que está pasando, hasta dónde yo estoy llegando. Por ejemplo, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá ensanchado como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Al final, las respuestas, hermanos, es de traición. Al final, cuando usted no se sienta a esperar en Dios, usted va a tener respuestas de todo lado, de 1000 formas. Bueno, Dios viene y le va a responder a Habacuc y le empieza a responder con 5 ayes. Ahí está el primero. Ah, no, no salió. Ok. En este capítulo 2, a partir del verso 5, empieza él y les dice, hay de los que se hacen ricos robando con violencia. Hermanos, es que qué actual es esto, ¿verdad? Hay gente que se hace rico robando con violencia. Del verso 5 al verso 8, él empieza a hablar y empieza a decir, no han de levantar todos estos refranes sobre el sarcasmo contra él, dirían, ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. No se levantarán de repente sus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos a la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Dios le empieza a decir a Habacuc, hay de los que se hacen ricos robando con violencia. El segundo hay aparece a partir del verso 9, 11 y nos dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado responderá.
Ay de los codiciosos que engañan y se enriquecen injustamente. Hermano, ¿saben qué es una de las cosas que es muy lamentable? Pero realmente lamentable. Que cuando Dios le está hablando a Habacuc, Dios le está diciendo a Habacuc con respecto a todo lo que estaba pasando en ese pueblo, todo lo que él estaba viendo, todo el reclamo de él era porque estas cosas estaban aconteciendo, pero no estaban solo aconteciendo afuera, estaban aconteciendo adentro del pueblo. Y uno tiene que a veces decir, Señor, ¿habrá gente codiciosa en el mundo cristiano? Qué triste, es triste, hermanos. Es triste, habrá gente que engañan y se enriquecen injustamente. Sí, hermanos, y lamentablemente uno tiene que decir, y desde los púlpitos, y uno tiene que decir usando el nombre de Dios. Este tercer ay, que a mí me preocupa más, o bueno, me ocupa. Hay de los violentos que matan y edifican la ciudad con la sangre del crimen que la mafia del aborto. Hay de los violentos que matan. A veces nosotros los cristianos pensamos y nos tenemos que volver a la memoria para poder traer a reflexión qué es la violencia. Y la violencia no solamente, hay una violencia, hermanos, que no es solamente esa que nosotros logramos ver de disparos de, ¿verdad? Que le cortaron la cabeza, que ya aquí eso se ve cada rato, ¿verdad? Le cortaron la cabeza, encontraron solo el cuerpo. Que al final los que matan, los violentos, también están dentro del círculo cristiano, hermano. Hay gente sumamente violenta. Con la lengua matan. Hermano, si hay algo, ¿verdad? Y dice Santiago que el miembro más pequeño, que es la lengua, dice, hace arder un fuego profundo. Hermano, ¿cuánta gente está muerta por aquello que se dijo que no era? Hermano, y estamos hablando para adentro, ¿verdad? Estamos hablando para acá. ¿Cuánta gente es violentada a través de una murmuración, de una situación que se dio, de algo que se dijo? Hay de los violentos. Si nosotros observamos entre lo que estaba diciendo Habacuc y cómo Dios empieza a contestar las oraciones, nosotros tenemos que ver que Dios lo que hizo con ese pueblo en un momento fue que levantó a los caldeos, un pueblo furioso, impetuoso, que marchaba por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares y habitarlos. Y entonces eran temibles y terribles. Este pueblo caldeo, ¿verdad? Era un pueblo furioso. Hermanos, si Dios usó eso, ahora, la perspectiva que nosotros tenemos que traer para la aplicación a nuestros días con la violencia que se está sufriendo. Por ejemplo, nosotros somos un país sumamente violento, hermanos. Es de verdad, aquí la gente vive muy enojada y la gente es violenta. No sé si ustedes se han topado con experiencias cercanas de estos días. Usted, a cualquier persona, en cualquier momento, usted se topa a alguien usted no sabe con qué esa persona le va a salir. Manejando, usted se encuentra, bueno, ya aquí hay historias de historias, ¿verdad? Uno que se paró y se salió y le metió un balazo al otro. El otro que va así, que no quiere darle campo al otro, y es una violencia impresionante. ¿Cómo vamos a acabar nosotros con eso? Dios en ese tiempo manda a los caldeos y hace que arrasen con todo un montón de gente. De ahí el clamor del profeta. Pero ¿por qué nosotros tenemos que esperar que venga algo, que acontezca algo para ver si nosotros de verdad dejamos de hacer aquello que no está bien? La violencia tiene que acabar, pero la violencia acaba con usted y conmigo. Cuando nosotros no somos violentos, pero el examen para nosotros es ¿cuán violento es usted, hermano? ¿Cuán violento es usted? Porque a veces nosotros creemos que es justicia lo que nos acompaña. Hay quejas que del pueblo de Dios salen contra el Estado, contra el gobierno, que a veces, hermanos, tienen
una pizca de violencia. Va con un grado violento, hermanos. Tal vez es muy difícil llegar y decirles a ustedes, vamos a hacerles un test sobre la violencia, a ver cuántos violentos hay aquí. ¿Lo hacemos? Yo creo que sí sale uno asustado. Yo creo que sí nos asustaríamos. Por ejemplo, en nuestros hogares, ¿cuánta violencia hay? Hay violencia en nuestros hogares. Hay gritos. Hay señalamientos. Y alguien podría decir, no, es que está bien, es justo que esos muchachos, si usted no les dice, si usted no les grita, si usted no les habla así, es Dios libre. ¿Estará bien eso? ¿Será eso violencia o no? Hay, solo así entienden, hay de los violentos. Hermanos, ya lo dijo aquel cantautor, violencia, maldita violencia. ¿Verdad que si somos violentos? ¿Verdad que yo el otro día vi una noticia, y ustedes también seguro la vieron, de una reunión de abogados, del colegio de abogados, que duró no sé cuántas horas y parece que la cosa se armó de tal forma ahí que se dijeron, se gritaron, y uno pudiera decir, estos son las personas que defienden causas en el país. Estos son los que llaman a hacer, a dejar todas las cosas en las manos de la ley para que haya justicia. Imagínense, y entre ellos no lo lograron. Se agarraron del moño. ¿Por qué? Porque hay de los violentos. El Señor dice, hay de los violentos que matan. Vean en el verso, en el capítulo 2, verso 12, 14. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Dios le está diciendo a Habacuc, yo voy a establecer una justicia, pero hay de los violentos. Estos, estos hay, son muy importantes, hermanos, pero son importantes si yo los asumo para mí. Si yo no los asumo, si yo creo que otra vez es para Habacuc, hermano, entonces aquí ya Habacuc ya no está. No, vean el otro, el otro hay. Vamos por el cual, en el cuarto. Vean, hermanos. Hay de los inmorales que embriagan a la sociedad con su veneno de las drogas, de la homosexualidad. Hay de los inmorales. Hermano, estuve viendo una parte de una estadística, no sé quién la hizo, pero la parte de la inmoralidad sexual y de la inmoralidad en otros campos de falta de la ética es impresionante. Hermanos, los medios de comunicación se encargan de hacer que estas cosas inmorales se vean normales. Así funciona y así es como el mundo acepta las cosas hoy. Es como un orgullo, inclusive así se llaman, ¿verdad? Los desfiles que hacen. El desfile del orgullo gay. Esos, hermanos, hay de los inmorales. Dios está repulsivo con eso. Dios está vomitando eso, pero la gente no quiere entenderlo. Y una de las grandes preocupaciones que en esta noche a nosotros nos tiene aquí es saber si nosotros somos tan tolerantes para este tipo de eventos y de cosas. Porque a nuestros hijos les están enseñando a esa tolerancia. La nueva tolerancia. Hermanos, no está bien. No está bien. Yo digo desde aquí, no está bien, porque de estos y de los tales el reino no tiene lugar. Pero yo no sé cuánto nos va a durar esto,
porque estamos cundidos, hermanos. Se volvió una moda. El 15 y al 17 dice: caminaste en el mar con tus caballos sobre el mole de los grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Con todo yo me alegraré. ¿Quién, perdón? Sí, claro, y yo fui el que me perdí. Estoy leyendo el 3. ¿Y por qué no me dijeron? Es que este asunto de los micrófonos me tiene mal. Dije yo, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que te acercas tu hiel y te embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Hermanos, ahí es lo que dice Dios. Dios dice, yo los voy a vomitar. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y el robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. Hermanos, este es un tema no solo terrible, sino temible. Este es un tema que nosotros lo tenemos en las manos y como iglesia, como familias cristianas, necesitamos resolverlo. ¿Qué le vamos a decir a una sociedad que quiere que nosotros nos comprometamos? Según ellos, en nombre de Dios y porque somos cristianos, a aceptarlos con esas formas que ellos les llaman, formas en las que así somos. Ese es nuestro asunto. Hermanos, si el diablo se aprovecha de todo, ¿verdad? Porque las noticias vuelan y corren. Se muere este hombre de México. Y sí, no, ya lo tienen más o menos un poquito de bajito. Y entonces el último punto que toca es: lo que se ve no se pregunta. Es decir, toda la aceptación en medio de todos los procesos. Hermanos, de verdad que el diablo es puerco. ¿Y qué dice el 5ay? Ese 5ay dice, hermanos, ay de los idólatras. Dios le contesta a Habacuc sobre todas las injusticias y entonces Dios le está diciendo, ay de los idólatras, en el verso 18 y 20. Con todo, otra vez, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confiere el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro, plata, y no hay espíritu dentro de él. Hermanos, y estas cosas las vemos, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, qué triste, porque les estoy hablando de las noticias de hoy. Esto es lo que hoy pasó. Esto es lo que hoy está aconteciendo. Aquellos allá por el lado de San Ramón se dan el gusto de decir, porque hoy es el día de la entrada de los santos, 75, 77 santos de todo lado, hermanos. Si los ponen a bailotear en las cosas, los quieren hacer vivos. Hay del que dice al palo, que le dice al palo despierta, y los ponen a bailar. Es todo un papelazo. ¿Lo han visto? Los hacen así, los hacen para acá, todos los santos de palo. Hermano, ¿qué es esa irresponsabilidad? Y la gente va, hermanos, y los noticieros gastan plata, millones de colones, moviendo sus móviles para ir a ver una cosa de esas y enseñarle al pueblo esto que aquí la Escritura dice, ay del que dice al palo, despiértate. Hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde nosotros como sociedad debemos de plantear, hermanos, y plantearnos? Para nosotros la oración es el gran recurso, la intercesión es el gran recurso, para nosotros el clamor a Dios es el gran recurso, la santidad es el gran recurso.
Vidas distintas, hermanos, pero el mundo cristiano no está viviendo vidas distintas. A veces parecemos de los mismos. Vea que estamos leyendo algo que está pasando hoy. Sí, vieron, ¿verdad? Los 77 que entraron ahí. No vieron ustedes esa. Oiga, yo creo que Dios de verdad está nauseabundo. El mal está subiendo de la tierra a Dios, hermanos. Un hombre acusado con un poco de delitos ahí, lo dejan y mata a un chiquito de 8 años inocente. Lo violenta y lo mata. Sí. Hay otro ahí, hoy le cortaron la cabeza, pero si eso es el cuerpo y la cabeza no. En la Asamblea Legislativa se agarran del moño. Los abogados se agarran del pelo. La platina ya no sabe quién es el que la va a arreglar. Todo es así, hermano. Esta es una llamada de atención, hermanos, desde el aspecto de Habacuc. Porque yo les dije, no es para Habacuc, es para nosotros. Bueno, ¿podemos nosotros hacer algo? Pueblo, anímeme, dígame que sí. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que vivir en santidad, tenemos que decir no. Todo este panorama, todos estos aspectos, hermanos, que nosotros estamos viendo aquí, tenemos que traerlos, hermanos, y poder nosotros ponernos en la perspectiva adecuada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, es en vano. Habacuc tiene el mensaje, hermanos, que es un mensaje para nosotros hoy. La respuesta de Dios es para que nosotros como pueblo de Dios veamos si estamos incurriendo en algunas cosas de estas. ¿En cuáles? Número 1, hay de los que roban. Y se puede robar de muchas maneras. Usted podría robar su tiempo a su patrón. Usted podría robar aún las cosas que Dios le da a usted para hacer y podría usted estar incurriendo en robo cuando usted sabe que tiene que darle a Dios y no se lo da. ¿Aló? Oración, tiempo, devocional. ¿Aló? Hay de los que roban, hay de los violentos. Cuidado, hermanos, dejémonos de griterías, dejémonos de violencia. Dejémonos de ¿qué más? De la codicia. Dejémonos de la inmoralidad. Hermanos, esto de la inmoralidad es que qué difícil, tenemos que tener cuidado y los cristianos evangélicos tenemos que tener cuidado. La iglesia tiene que tener cuidado. A las hermanas, cuidado como visten. Y aquí no estamos rayando nosotros, ni yo soy, y ustedes me conocen ya por 23 años que vamos a celebrar el domingo con fuerte desayuno. Cuidado, no vienen porque tengo que comer yo todos los tamales y después tengo que ir a salir a correr como 8 días seguidos. Pero tenemos que tener cuidado y ustedes me conocen por todo ese tiempo y ustedes saben que yo no soy una persona legalista. Ni aquí promulgamos que pantalones no, que no. Es el cuidado que ustedes tienen que tener. Y yo digo las mujeres porque de los hombres pantalón y camisa y ahí no pasamos. Qué tristeza, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, así nos tocó. Pero ese cuidado, hermanos, es un cuidado desde la perspectiva de Dios, es la actitud del corazón, porque igualmente alguien pudiera andar que no se le vean ni los tobillos, pero pudiera ser una persona malosa, pudiera ser una persona, ¿verdad? Un poco para, ¿qué podemos usar? Bueno, seductora. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Y no solamente porque es que vengo a la casa, no solo porque vengo a la iglesia. No, hermanos, es en el diario vivir. Porque uno ahora ve cada cosa que usted dice, Santo Jesús, Señor nuestro. Y lamentablemente, hermanos, uno tiene que decir, qué torta. Yo no creo que... Yo sí creo que las formas de vestir tienen mucho que ver con la actitud del corazón, mucho. Refleja mucho de lo que uno puede ser, ¿verdad? Entonces el cuidado, es de cuidado, hermanos, es solamente eso, es un asunto de cuidado, no es un asunto legalista. ¿Cuántos están conmigo en eso?
Ok, vean capítulo 2, hermanos. El profeta velando y esperando. Después de esos 5 años, Dios le da 3 seguridades para fortalecerle y esforzarlo en su dificultad. Capítulo 2 nos empieza a hablar cómo él responde con los 5 hay, ¿verdad? Más empieza en el verso 20 y Dios le da seguridades para que él sea fortalecido. Y yo quiero que todos vamos a repetir y vamos a examinar este texto de 2:20. El texto dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo. Ahora, para la aplicación de nosotros en el Nuevo Testamento, nosotros tendríamos que decirlo así: mas Jehová está en mí, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Jehová está en mí. Y entonces dice: calle delante de él toda la tierra. ¿Qué significa, hermanos? Porque yo entiendo que aquí hay un significado particular de principio. Y en el texto, en primera instancia, Jehová habitaba en el templo. Y entonces se decía: si Jehová está en el templo, está en su trono, toda la tierra tiene que rendirse delante de él. Cuando yo vengo a hacer la aplicación y hacemos la aplicación para nosotros hoy, la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios está con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo está en mí, en nosotros. Y cuando aquí dice calle toda la tierra, implica, hermanos, que nosotros debiéramos de ser los primeros en levantar el testimonio de Jesús en nosotros, para que la tierra, el mundo, tenga de qué hablar, que no pueda decir y señalar a los cristianos, que no tenga que señalar el mal testimonio del creyente, sino que esa gente tenga que callarse. Y en el peor de los casos, dice el apóstol Pedro, que si tienen que decir algo de usted, que mientan, porque no encontraron qué decir verdadero. Calle delante del testimonio cristiano. Es una de las cosas de seguridades para fortalecerlo y esforzarlo en la dificultad. En medio de las dificultades, hermanos, que nosotros estamos llevando a cabo o tenemos, hermanos, de verdad que entendamos que el Señor está con nosotros en su santo templo. Él nos hizo templo de su Espíritu Santo. En 2:4. Que fue el que vimos de principio. Él le da otra seguridad y le dice: mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, este texto, el justo por la fe vivirá, es impresionante a la luz de lo que de verdad Dios quiere que nosotros hagamos. Esa parte en donde Él quiere sostenernos, esa parte en donde Él quiere vernos fortalecidos. Y Él dice: el justo por su fe vivirá. Yo tengo que entender la fe, como aquí lo hemos aprendido. Yo puse ya la primera: ver lo invisible. ¿Qué sigue? Creer lo increíble. Ok, vamos a verlo. Ahí, listo, leámoslo. 1, 2, 3. El primero, ¿cómo? El justo por la fe vivirá. Hermanos, el tiempo que estamos nosotros hoy es el tiempo de desarrollar la fe. El justo. No hay justo ni aún uno, pero el justo que vive en mí. Por eso el primer punto que Dios pone es que somos templo del Espíritu. Cristo habita en nosotros. Él es el justo. Esto me tiene que afirmar a mí en mi vida cristiana, hermanos. Yo creo que nosotros, dentro de la parte del profeta, tenemos que entender que el profeta está ahí profundo en medio de todo esto, ¿verdad? Porque otra de las seguridades que él le da, ¿cuál era la primera? ¿Perdón? Ajá. ¿Y la segunda? Ok, vamos a ver. La primera es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el testimonio cristiano. El segundo, el justo por la fe vivirá, que nosotros de verdad somos participantes de una fe que se nos fue dada.
Y el tercero, que no sé por qué aparece con B. El tercero está ahí, hermanos. Aparece en 2:14. ¿Qué dice? 2:14. Ok, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Hermanos, el enemigo de la gloria de Dios es la gloria del hombre. Otra vez, despertemos, iglesia. La seguridad que Dios le da a Habacuc y la seguridad que Dios nos da a nosotros radica en esto. Número 1, somos templo del Espíritu Santo. El Señor vive en nosotros. Necesitamos tener un testimonio intachable, hermano, porque el pecado no se puede enseñorear más de mí. Número 2, la fe que se nos fue dada. El justo la va a vivir por la fe. Ver lo increíble, ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. La fe tiene que asistirnos. Ya nosotros no vivimos en expectativa si tenemos o no tenemos, si podemos o no podemos. Es por fe, no es por vista, hermanos. Y la tercera es que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y esta es una certeza. Dios está diciéndole a Habacuc: si le sirve esto para que usted afirme hasta que yo regrese, la tierra va a ser llena del conocimiento mío. Porque el enemigo de la gloria de Dios es la gloria del hombre. Aquí está el mensaje para nosotros esta noche igual. Nosotros no podemos tocar la gloria de Dios. Su gloria es gloria eterna. No se puede tocar la gloria de Dios. Y a veces nosotros, de una forma tal vez no malintencionada, pero muchas veces queremos agarrar y tocar aquello que es la gloria de Dios. Cuando nosotros, hermanos, no reconocemos en nuestra vida, en la acción de gracias, que es Dios el que ha hecho las cosas como Él ha querido hacerlas. Por eso el enemigo de la gloria de Dios es la gloria del hombre. Cuidado nosotros, hermanos, con envanecernos. Cuidado nosotros, hermanos, con tener vanagloria. Porque de verdad esto va a hacer que nosotros no entremos en la seguridad. De manera, hermanos, que los 3 detalles son: número 1, para tener seguridad y poder nosotros estar claros y vivir confiados en la seguridad, para fortalecernos y esforzarnos en nuestra dificultad. ¿Cuántos tienen una dificultad aquí en esta noche? Entonces apliquémoslo, hermano. Usted tiene una dificultad, yo tengo una situación, yo tengo una adversidad, tengo una dificultad. Número 1, lo que tengo que hacer, hermanos, entonces, ¿qué es? Entender quién vive en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo tengo que entonces entender que mi testimonio es valioso, es importante. Yo soy muy importante para Dios. Yo soy vital para Dios. Yo soy importantísimo para Dios, hermano. Y mi testimonio es el único que la gente ve. El mundo va a ver a Cristo porque lo puede ver en mí. Si no, no lo va a poder ver, hermano. Lo segundo es que me dio una fe como medida para que yo logre ver y caminar en la fe. Eso es lo que a mí me va a hacer que yo me mantenga, que yo pueda tener esa seguridad. La tercera seguridad es que la tierra será llena de su gloria, hermanos. Y que entonces yo no debo tocar la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo es que entonces el profeta termina? El profeta entonces termina... En capítulo 3, vamos a capítulo 3. Esta ya la pasé porque era la... El profeta empezó quejándose, ¿se acuerda? Ay, Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Ay, Señor, pero mire, esta injusticia, Señor, ¿qué tal? ¿Hasta cuándo? Usted no me responde. El profeta termina alabando en capítulo 3. Y en ese capítulo 3... Habacuc empieza a entender, y esta oración de Habacuc es una oración que yo quiero invitarlo, hermano, a que usted no solo la reflexione o la reflexionemos, sino que la estemos haciendo. Tómese como reto esta semana de hacer la oración de Habacuc. La oración de Habacuc, el profeta dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazlo conocer.
En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Delante de tu rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desnudados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Has visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz en lo alto a sus manos. El sol y la luna pasaron en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. El resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos la cabeza de tus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminas en el mar con tus caballos sobre la mole de los grandes aguas. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadía sus tropas, aunque la higuera no florezca, que ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermano, Habacuc termina diciendo: yo no puedo quejarme, debo alabarte, Señor. Qué bueno es alabar tu nombre. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque en los corrales no hayan vacas, aunque de verdad dice ahí también que no se dé el mantenimiento, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El contexto histórico de este punto de la oración y el asunto que Habacuc estaba viviendo es que cada vez que él sembraba, ¿verdad?, para comer, para él y sus gentes, venían y se lo robaban, pero era siempre, y le robaban las vacas y le robaban las ovejas y todo el sembradío. Pero oiga, este hombre, después de que se había quejado, él dice: no, con todo yo me voy a alegrar en el Señor y me voy a gozar en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar.